¿Cuántos cuentos cuentas cuando cuentas cuentos? Para. El día de hoy, en su sección que me acabo de inventar, les voy a contar, raza, eh, cómo contar una historia, ¿va? Bueno, cómo la estructuras la historia para contarla. Y entonces, hay varios factores a tomar en cuenta. Número uno es el formato, o sea, es libro, es película, nada más la estás narrando, la estás leyendo, es una serie, es un videojuego. Formatos hay muchos formatos. Cada formato debería de ser un extra, pero a veces es complicado porque te puede faltar creatividad, ¿va? A veces el punto no es contar la historia. Porque, por ejemplo, mencionamos videojuegos, ¿no? Entonces a veces el videojuego solo es el videojuego, ¿no? Hay gente que usa el videojuego como herramienta para contar su historia y hay gente que nada más está haciendo el videojuego y está bien, no estamos juzgando, ¿no? Vengo a hablarles entonces de cómo estructurar una historia. Y entonces hay muchos elementos, hay muchas cosas. Vamos a entrar directo a esto. Primero que nada, este es mi proceso, es la manera en la que yo lo hago. A lo mejor les funciona, a lo mejor no. Mi recomendación es que lo hagan con el proceso que a ustedes les funciona, ¿va? Puede ser completamente diferente al mío, puede ser opuesto, de que irse en sentido contrario de lo que yo hago, ustedes lo pueden hacer en sentido contrario. Y es válido, está perfecto, va. Porque lo que a mí me funciona, a lo mejor no le funciona a los demás. Es un poquito como las estrategias de ligue. Hay raza que ocupa, hay raza que no ocupa, hay raza que se pone muy nerviosa y lo primero que le sale es lo que funciona, ¿no? Depende mucho entonces de qué estás haciendo. Entonces, pero estamos aquí específicamente, bueno, yo estoy aquí específicamente para hablarles de mi proceso, ¿va? Entonces, hay muchos elementos en una historia, va desde personajes, la trama, los ambientes, o sea, dónde está pasando, en qué tiempo se está pasando, el propósito de la historia, qué sensación quieres dar, hay un mensaje detrás o nada más estás contando una historia que a ti te parece interesante. Son demasiados factores. Entonces, para no complicarnos mucho la vida, vamos a simplificar. Me gusta mucho simplificar las cosas. Es una manera en la que yo enseño. En vez de entrar en todos los detalles, simplemente es de que, güey, por esto se hace así. Y entonces vamos a iniciar con esto, ¿va? Estoy escribiendo mi segundo libro, ¿va? O bueno, lo que espero sea el segundo libro, porque espero terminarlo, y espero en los próximos 30 días terminar ese libro y tal vez otro. No voy a decir de que voy a terminar dos, porque el que estoy escribiendo va como a la tercera parte, la cuarta parte. Estoy avanzando algo lento. Creo que es más de la tercera, más o menos de la tercera parte. No traigo prisa, no traigo prisa. Pero como vienen vacaciones para mí, son 17 días de, bueno, tal vez 16 porque 15 ya no sé. Porque hay un día que tengo que viajar, entonces X. Eh, Contexto, entonces, ¿cómo le hago yo para escribir? ¿No? Porque yo voy a hablar desde mi punto de vista. Cambia, puede cambiar perfectamente dependiendo del formato. Por ejemplo, si la historia la estuviera narrando, tengo otras herramientas distintas. Es decir, podría, por ejemplo, podría hacer voces y hablar así. O podría hablar así. No, podría hablar así. Podría hacer voces para los personajes para diferenciarlos. Podría hacer gestos para, o sea, cambiar. Podría usar máscaras para que la gente identifique de qué personaje estoy hablando. Entonces les digo, depende de qué formato estés. A lo mejor si fuera canción, necesitaría la presencia de alguien más para que haga las voces de los demás personajes. A lo mejor si fuera una película, no necesitaría entrar tanto en descripciones de personajes porque los podrías ver y, ok. Es el mismo tema, siempre es el mismo tema. Tienes que hacer lo que se apegue a ti. ¿Va? Por ejemplo, hay actores que son muy físicos, es decir, la actuación de él, las sensaciones que siente el personaje, la refleja físicamente. Hay actores que no, que son más faciales, de que todos sus gestos están aquí. Les digo, depende mucho de preferencias y de gustos y de cómo te acomodes mejor. En mi caso, entonces, yo prefiero iniciar por el final. Una vez que tengo un final en mente, puedo estructurar el resto de la historia. ¿Es necesario que sea así? No. Va, por ejemplo, tengo un libro, bueno, no es un libro, tengo una saga. Bueno, es complicado explicarles, pero básicamente son unos 7 libros, tal vez sean 3.
podrían ser 7, pero tal vez sean 3, sobre una niña, ¿no? Literalmente, no tengo idea de lo que va a pasar en la historia, excepto que hay una niña y hay hongos luminosos. Es lo único que sé de la historia. Pasa en el mismo mundo. El propósito que tengo con esta historia es que sea terapéutica para las personas que sufran mucho leyendo el resto de libros. Y entonces, como ese es mi propósito, la historia va a ser suavecita, de güey, nos la estamos pasando bien. Hay momentos difíciles, peligrosos, pero vamos a salir bien librados, todo va a estar tranqui, todo va a estar bien. Entonces, es solo una forma de decirles, no es necesario iniciar con el final, pero me gusta, puedo hacerlo desde el principio y no pasa nada. Entonces, por darles un ejemplo, vamos a pensar, tengo ese escenario, no tiene que ver con ninguno de mis libros, es un escenario, lo estoy pensando, bueno, la verdad lo pensé hace ratito, el escenario en sí, pero vamos a hablar es que grabé el video y no sé qué pasó, no se guardó, no sé, pero entonces están dos personas en una calle, ¿no? Hombre, mujer, el hombre va a cruzar, la mujer va a cruzar, entonces ahí inicia mi historia, ese es mi final, ese es el final que quiero para esta historia, no es una historia que voy a escribir, siéntanse libres de usarlo, es mi ejemplo nada más para que entiendan cómo es el proceso de escritura que yo hago, ¿no? Entonces, ya visualicé el final, hay un hombre y una mujer de lados distintos de la calle, entonces, ¿qué están haciendo ahí, no? O sea, empiezan a venir preguntas a mi cabeza, mi pregunta es, ¿qué están haciendo ahí? Me la contesto, se van a reconciliar, ok. Entonces el hombre empieza a cruzar la calle y en mi mente aparece un camión y el camión, pácatelas, y se murió ese güey dejó de existir. Y entonces mi mente es de que, ok, fue accidente, fue a propósito, si fue a propósito, ¿qué pasó? ¿Por qué se necesitaban reconciliar? Y empieza a lanzarme estas preguntas mi mente de, ¿por qué estaban en esa situación? ¿Por qué era necesario que estuvieran ahí? ¿Qué pasó? Justifícame. Y entonces ya empiezo a crear de que, ok, la muchacha se puede llamar, no sé, Laura, ¿no? Está Laura, el vato se llamaba Francisco. Entonces, Francisco y Laura se gustan, pero tuvieron un malentendido, tuvieron problemas, aún no está definido, pero ya tengo una idea de que en algún punto estos dos güeyes tuvieron una pelea o una separación o se dejaron de hablar. Ni siquiera necesitan ser parejas, ¿saben? Pueden ser mejores amigos. Nada más vamos estructurando el concepto de qué es lo que ocupo que pasa en la historia. Como quiero que al final sea una reconciliación, necesito que haya una pelea, una separación, un algo, ¿no? Entonces, ya tengo eso en mente. Entonces, si se van a discutir, separar, necesito irme más atrás todavía. Podría ser el inicio. Entonces, pero hay más factores a tomar en cuenta. Pero bueno, número 1, entonces, ya sé que se tienen que pelear. Entonces, para pelear se necesitan estar juntos. ¿Por qué están juntos? No, es que son mejores amigos de toda la vida. Entonces, si van a ser mejores amigos de toda la vida, necesito empezar a escribir desde ahí, güey, son mejores amigos de toda la vida. A lo mejor empiezo cuando estaban niños, de que iban al mismo kinder, sus mamás eran muy amigas, sus mamás se dejaron de hablar, pero ellos se reunían en secreto. Empiezo a crear detalles sobre la personalidad de los personajes, los empiezo a visualizar de que, ok, Laura es más o menos así, tiene esta estatura, cabello de este color, los ojos, es atractiva, no es atractiva, son cosas que ustedes deciden. A mí en lo personal no me gusta escribir personajes atractivos porque siento que le quitan mucho peso a la personalidad. No quiero decir que las personas atractivas no tienen personalidad, digo, tenemos, ¿no? O sea, pero muchas veces los autores caen en ese tema de, güey, es un personaje perfecto, y es de que, ok, ¿y a qué me refiero con perfecto? Es atractivo, detallista, súper, o sea, tiene todos los puntos a favor y es como, ok, yo estoy haciendo un personaje muy similar, hay una razón por la que lo estoy haciendo así, hay una razón muy específica por la que lo estoy haciendo así, la voy a mantener privada para no dar spoilers, la voy a mantener privada para no echarles a perder la historia, pero el tema entonces, necesito empezar a ver mi personaje, cómo es mi personaje, qué puntos tiene a su favor, qué puntos no. Es necesario que yo me instruya de algo que el personaje sabe. Por ejemplo, si el personaje sabe dibujar, yo necesito tener conocimientos de dibujo. No necesito saber dibujar, pero necesito entender el proceso de cómo se dibuja. Entonces, aquí pueden recurrir a muchas herramientas. Le pueden preguntar a alguien que dibuja, oye, güey, ¿cómo te sentirías en esa situación? Pueden apoyarse con inteligencia artificial de, oye,
cómo se llaman estas herramientas de dibujo, estas técnicas, ¿no? Porque no nada más, oh no, el personaje dibuja bien bonito y dibuja bien bonito y dibuja. O sea, necesita una justificación. Si el personaje dibuja bien bonito, es talento natural, aprendió, toma clases de eso, son factores que uno debe de ir tomando en cuenta, ¿no? ¿A qué se debe que estén pasando las cosas? ¿Por qué se dan? Porque muchas veces ese güey era perfecto, sabía hacer todo. O sea, a la primera todo le salía bien, es de que necesitas que la gente pueda identificarse con él. Entonces un personaje perfecto es muy complicado de identificarse con él, de que, güey, ¿cuál es tu mayor problema en la vida? No había sabritas de la que me gustaba. O sea, si es un problema serio que no hubiera sabritas de la que te gustaban, pero tal vez no es tan interesante. Digo, podría escribir una historia sobre eso también, sobre cómo el güey va de tienda en tienda buscando las sabritas perfectas, ve a una viejita que encuentra las sabritas que él quería, se pelea con la viejita, larga historia. Pero entonces, ya visualicé a los personajes, ok, si eran mejores amigos, se conocen de toda la vida, Si eran pareja, ¿en qué momento se hicieron pareja? Porque aquí podríamos aprovechar de que, ¿qué tal si el güey que lo atropelló fue intencional? ¿Qué tal si era una venganza de, es que me robaste a mi novia? Entonces tendría que escribir sobre ese personaje que a lo mejor al principio era novio de la morra que le robaron, ¿no? Y está buscando su venganza de, güey, ese güey me robó a mi morrita, lo atropello, ¿no? Y entonces esto me da más herramientas para hacer después del final, porque obviamente la escena de, güey, lo atropellaron en la calle, sería muy brutal, puedo terminarlo ahí, no hay problema. O sea, podría ser que la historia, y al final lo atropellan, fin, y ya me voy y sigo mi vida, ¿no? Pero al menos a mí, cuando escribo un libro, me gusta que el final te dé espacio para procesar esa pérdida, ¿no? O sea, si ya lo atropellaron y ya se murió, escena del funeral de que, güey, fuimos, escena de metimos a este güey a la cárcel, escena de fue un accidente, se disculpó conmigo, ¿no? O sea, de que, güey, no importa cuánto y ya empiezas a meter estas frases en tu cabeza de, no, es que por más accidente que haya sido, güey, o sea, no te puedo perdonar lo que hiciste. O sea, mataste a ese güey. O podría ser al revés, de que, no, güey, fue un accidente, te perdono. O sea, no estoy feliz con lo que pasó, güey. De hecho, estoy devastado. Pero te perdono porque fue un accidente, no fue tu culpa. No. Entonces, depende mucho de qué es lo que quieran hacer con la historia, ¿no? A mí me gusta hacerlas así. Agarrar del final, ir construyendo, ir contestándome preguntas. Entonces también es importante qué personajes necesito, qué personajes no necesito. ¿Va? Por ejemplo, a lo mejor es necesario que la muchacha tenga mamá, es necesario porque a lo mejor sirve para regañarla, sirve para estar ahí, es necesario que sea huérfana, a lo mejor me sirve que sea huérfana. Entonces siempre es bueno poderte contestar estas preguntas. Si no te puedes contestar alguna pregunta, necesitas hacer una pausa de, ok, por ejemplo, el personaje tiene hermanos. No sé. Entonces me quedo pensando, ¿podría hacer algo si el personaje tuviera un hermano? O sea, podría aparecer en la historia, es un hermano que está afuera, podría conectarlo por otro lado, es un hermano que está vivo, es un hermano que está muerto. O sea, básicamente se divide a, ¿puedo usar a su hermano? ¿Sí o no? Va. Ok, lo puedo usar directamente o indirectamente, les explico. Entonces, usarlo directamente es, el hermano aparece en la historia, tiene una influencia, es un personaje más, está constantemente ahí, o prefiero no usarlo, que es como, tengo un hermano pero vive en otra ciudad y no interactuamos en absolutamente nada más es como por darle esa referencia al personaje de, güey, crecí con hermanos, ¿no? Te sirve para contar anécdotas, ¿no? Pero, o sea, el personaje existe y lo estás usando indirectamente. Es decir, tiene un peso en la historia, no es de, sí, tengo un hermano y jamás vuelvo a hablar de ese tema. Es como, no, digo, no es necesario usarlo en esta misma historia. Puede haber una segunda historia que sea referente al hermano de, este güey es hermano de ese personaje. Control del aire, no debería estar en mi mano. Pero ese es el tema, ¿sale? Siempre hay que saber qué es lo que queremos estructurar con la historia, cómo son mis personajes, qué relaciones tienen, con quién se llevan, quiénes son sus amigos, visualizar su entorno, porque si no, a esto se le llama construcción. Necesitamos construir la historia de manera que tenga sentido, porque si no va a pasar lo que le pasa a mucha gente, que es como, güey, no tiene sentido tu historia en la que están en un hospital lleno de personas, pero solo están ellos dos todo el tiempo en todos lados, pero nunca hay nadie más.
hasta que un güey se está muriendo y es como que, ay, salió una enfermera que nunca está ahí, pero en ese pedacito sale de la nada la enfermera. Va, necesitas que el ambiente se sienta vivo de, tal vez no es necesario escribir todo el tiempo de, la enfermera estaba ahí, la enfermera estaba ahí, pero mencionar una vez de, había una estación de enfermeras donde las enfermeras solían localizarse cuando no tenían nada que hacer, o cuando estaban esperando por algún paciente o algún resultado, estaban ahí descansando, bueno, no descansando, es donde se ubican para esperar que sean necesarias, ¿no? Pero el punto, si tú mencionas ese detalle, es muy diferente a, no, pues caminábamos por los pasillos como si nada, nadie se interponía, teníamos una plática entre nosotros dos, no había nadie más en el hospital, o sea, es un tema muy raro que no exista nadie más en el lugar en el que están. Yo mencioné un hospital por dar un ejemplo, ¿no? Pero podría ser de que no, estábamos en la escuela y no había nadie más en la escuela. Y es como que, ok, puedes hacer escenas donde estén solos, pero justifícalas. ¿Por qué no había nadie más en la escuela? Ah, no, es que lo que pasa es que se la pintearon y se fueron a las canchas y el maestro de esa zona había faltado o era una zona que siempre estaba sola y entonces los dos personajes estaban solos en ese lugar, pero en la escuela había gente y se escuchaba ruido y no, o estaban muy concentrados platicando entre ellos y no le prestaron atención al resto. Entonces necesitas que el ambiente se sienta vivo, o sea, están pasando cosas. No es como que existo. Es que es muy importante al momento de contar una historia, ¿no? Ahora, digo que es necesario, pero no es absolutamente necesario. Es decir, si no lo quieren poner, no lo pongan, depende para qué sirve su historia. Un ejemplo de esto, que me da mucha risa a mí, es Harry Potter. Les voy a hablar de Harry Potter. Entonces, Harry Potter es una historia de fantasía que no es de fantasía. Les explico. Cuenta con los elementos de fantasía. Hay magia, hay animales raros, hay magia. Básicamente hay magia. Si hay magia, para mí es fantasía, ¿no? Pero el problema con Harry Potter es que es una historia de misterio dentro de un mundo mágico. Y entonces la autora de Harry Potter tenía la idea, para mí, desde mi punto de vista, es mi opinión, no sé si la señora tenía el plan o no, desde mi punto de vista, su objetivo todo el tiempo fue contar una historia de misterios. No, y cuando me refiero a de misterios, es básicamente una historia de detectives. Harry Potter la hace de detective en todos los 7 libros, tal vez en el 7º menos, pero la historia es esa. Harry Potter la hace de detective, resolviendo un crimen, por llamarlo entre comillas, un misterio, literalmente. No es muy bueno en ellos, siempre lo resuelve, porque así funcionan las historias de detectives, ¿no? Siempre al final de todo el proceso se resuelve, siempre hay 2 o 3 posibles culpables. Los llamo culpables porque depende mucho de si es un misterio o un crimen, ¿no? Pero el punto, mi argumento, es que no es una historia de fantasía, es una historia de detectives que tiene fantasía. Y la gente la juzga mucho porque no, es que no construiste tu mundo y se siente bien pequeñito y es bien reducido. Y yo de que, pausa. Porque la gente a veces olvida la intención de la historia. O sea, la historia es contarte una aventura fantástica, o en este caso es contarte una historia de detectives. Porque la historia de detectives te la cuenta como es, a lo que va, pum. De ahí en fuera fracasa en muchos otros puntos, ¿va? Pero les digo, lo importante es qué quieren hacer ustedes con su historia. Si su historia es de fantasía y necesita la fantasía, necesitan que la fantasía esté presente. Si su historia es de romance, va, no necesitan que la fantasía esté presente. Se pueden saltar un montón de detalles, pero a lo mejor quieren que el romance sea realista. Entonces necesitan incluir esos pedacitos de romance realista de ¿por qué te gusta ese güey? No, es que es guapo. Porque eso es algo que pasa. Tengo un problema con muchos autores. No es que yo sea un buen autor, va, soy muy criticón con todo. Mis autores favoritos, les juro, a mis autores favoritos son a los que más critico. Uno de ellos es Brandon Sanderson. Tengo muy pocas cosas que criticarle, pero les juro que muchas veces es como, cállate, güey. No sé si es mi autor favorito porque existe Brandon Mull. Larga historia, me estoy desviando. El punto, yo soy muy criticón. Entonces, muchas veces me toca ver que los autores caen en esos errores. Yo los llamo errores, no son errores, están contando su historia, es su proceso, es válido, va. Pero desde mi punto de vista es como, ok, los personajes se enamoraron. ¿Por qué? No, es que es guapo.
Y es como, se gustan, no, se enamoraron. Está dispuesta a dar su vida por ese güey que acaba de conocer hace 2 días porque es guapo. Y yo de qué. ¿Sabes? Porque necesitas entender muy bien a qué se debe esa relación, por qué se enamoraron. Hay autores que lo hacen muy bien, va. Hay autores que hacen muy bien ese enamoramiento. Hay autores que son como se enamoraron. Entonces, desde mi punto de vista, siempre necesitas construir, pero nada más construir en base a lo que tú quieres hacer. Si quieres que tu historia sea de romance, haz un romance creíble. De, güey, se enamoraron porque él le pone mucha atención a los detalles, siempre le pone atención a ella. Ella es muy amable con él, de que se encarga de hacerlo sentir especial. Es un tema específico, ¿saben? Lo pueden hacer también realista sin que sea un romance, pero que sea un romance de esa situación que le pasa mucho a la chaviza de me volteó a ver. Entonces cuando me volteó a ver, yo pensé que me estaba poniendo atención y de tanto pensar que me ponía atención, me empezó a llamar la atención porque él me ponía atención y yo le ponía atención y entonces nos gustamos. ¿No? Es válido, es una situación real. Pero no salgan con que, no, es que yo era la morra que estaba en la cuarta fila leyendo un libro. Y entonces este cantante súper famoso que claramente no me estaba viendo, me vio y me pidió subir al escenario y nos enamoró. Digo, estoy fundando mucho a los fanfics, pero es que hay que ser realistas. Hay situaciones donde no hay que ser realistas, hay situaciones donde sí, ¿no? Entonces, todo esto es desde mi punto de vista, de mis gustos, de mis preferencias, de qué es lo que yo quiero leer, va. No necesita ser como yo digo, debería de ser como yo digo, porque si yo no te critico la historia, va a estar chila. Pero soy hater, yo critico a todos. Entonces, para terminar el tema, básicamente, resumen, cosas importantes a recordar. Número 1, escribe como a ti se te pegue la gana, va, cuenta la historia como tú la quieras contar. Ese es el punto número 1. Punto número 2, si es posible, construye una historia sólida, que tenga sentido, que puedas contestar las preguntas que salgan, ¿no? De hecho, sería bueno tener unas notas donde vayas haciendo preguntas de, güey, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Y contestártelas tú mismo en la historia. No es necesario siempre, depende mucho de la profundidad que le quieras dar a la historia. Hay historias que son como, la leí, me sentí chido y ya no me interesa volverla a leer. Es válido, es una forma de escribir. Les digo, yo les estoy hablando desde lo que yo creo que se debe de hacer, ¿no? Entonces, tener notas de, güey, también es bueno darles detallitos muy personales a los personajes, cosas que los hagan así como únicos. Por ejemplo, yo tengo un personaje que me gusta mucho, es mi favorito, pero no es mi favorito, que se llama Oliver, que hay una parte donde literalmente prueba una tabla, solo para decir, sabe a madera, pero no es madera. Entonces es muy peculiar el personaje, es muy de él ese gesto, ¿va? Entonces darles estos gestos de, no sé, se jugaba con su cabello, por ejemplo, yo que estoy haciendo esto, yo lo hago porque me molesta la vista, ¿no? O sea, me tapa, soy emo. Pero entonces podría ser un gesto muy particular de alguien, a lo mejor sería la forma de acomodarse los lentes, de que hay gente que se los acomoda así, hay gente que se los agarra de acá, hay gente que se los quita de aquí, hay gente que usa las dos manos para quitarse. Entonces, esos detallitos que los hacen sentir como únicos, ¿no? De nuevo, son solo referencias. Entonces, un punto que sí creo que deberían de tener todos es tomar notas. Al menos a mí me pasa mucho, no sé a ustedes. Tomar notas en el sentido de, es que soy mucho de meter un nombre, meto nombres, y luego es de que, ¿cómo se llama ese güey? No me acuerdo. ¿Cuántos años tenía? Se me olvidan mucho las cosas porque a veces me voy inventando. Una cosa es que yo sepa a dónde quiero que llegue la historia, o sea, tengo el final, tengo el principio, sé cómo son los personajes, ocupo que se peleen aquí, pero a veces no tengo tan detallado de, no, es que su amiga se llama Laura, la amiga tiene una mamá de aquí, la conoció acá, o sea, todos esos detallitos que podrían volver a necesitar más adelante, tomen nota, ¿va? Sobre todo en mi caso, porque mi caso es una saga de casi 30 libros. Voy cambiando mucho el número, me estoy complicando mucho de cuántos van a ser. 30, vas a tirarle a 30, probablemente sea al menos, podrían ser más, 30, ¿no? Entonces, es necesario tener esas notas. Yo les digo, tómenlas, no las tomo, debería de tomarlas, pero ustedes sí tómenlas, ¿no? Entonces, ese es el detalle más importante de todos. Si ocupan anotar algo, anótenlo.
les puede servir. Si no lo ocupan anotar, igual anótenlo. Les puede servir porque también puede pasar de que, güey, el personaje tenía ojos cafés y 10 páginas después es como, el personaje tenía ojos verdes. Se vale hacer cambios, la mitad de la historia se vale hacer cambios, pero es importante notar eso de, hice un cambio, tengo que ir a cambiarlos desde el inicio. Un tema ya para terminar es alimentar cosas, les voy a explicar. Entonces, cuando ustedes construyen una historia, ¿no? De a estos güeyes, ¿no? Se enamoraron porque él siempre le regalaba empanadas, hacía empanadas bien ricas, a ella le gustaban mucho las empanadas, y él aprendió a hacer empanadas solo para ella porque claramente le encantaba la forma de hacer de ella. No estamos hablando de los güeyes que atropellaron. Entonces, el tema es de que, ok, no, yo puse el detalle de las empanadas, me lo acabo de sacar, lo acabo de inventar. Entonces, el tema es, si yo digo que ese güey no sabía hacer empanadas, pero aprendió por ella, ¿va? No puedo después en la historia salir con que, no, es que ese güey era un experto panadero de toda la vida, o sea, hacía empanadas a los 2 años él solo, o sea, no puedo destruir lo que construí. Si yo estoy construyendo que él aprendió a hacer empanadas por ella, mi historia tiene que tener ese punto fijo, ese punto no se puede cambiar, no se puede mover, nada de, no, es que realmente su tía le dio la receta. Bueno, eso sí lo puedo meter, les voy a explicar. Les voy a explicar ese tema. Lo vamos a dividir en 4 categorías, ¿va? 4 categorías. Número 1 es la categoría de lo tuve planeado todo el tiempo desde el inicio, siempre estuvo ahí, siempre estuvo planeado, siempre estuvo perfecto, ¿no? Categoría número 2, no lo tenía planeado, pero usé lo que escribí para escribir ese rollo, ¿no? Te les voy a explicar. Categoría número 3, me lo saqué de la cola, pero funciona dentro de lo que construí. Categoría número 4, me lo saqué de la cola y no funciona dentro de lo que construí. Ahí les va. Entonces, por darles un ejemplo, número 1 lo tenía planeado, es a lo mejor en el capítulo, eso es algo que van a ver mucho en Harry Potter si vieron Harry Potter. Por ahí de los primeros capítulos, cuando van camino a Hogwarts en el tren en el primer libro, Harry agarra una tarjetita, ¿no? de un sapo de chocolate, y la tarjeta trae el nombre de Nicolas Flamel. Más adelante en el libro, como en el capítulo 12, una cosa así, pues están buscando, bueno, llevan rato buscando el nombre de Nicolas Flamel, de que quién es Harry, es de que, güey, en algún lado lo leí, ¿no? Y después es de que, güey, la tarjeta, y ya y lees la tarjeta y encuentran el nombre. Y entonces, claramente, eso es un detalle que siempre estuvo planeado, ¿va? O sea, no fue casualidad que la tarjeta que Harry leyó fuera de Nicolas Flamel, nada más era como para dejarle al espectador el, güey, siempre estuvo ahí, qué menso, no lo vi, ¿va? Muchos les llaman a esto el foreshadow, o el dejar migajas de pan, que es como, güey, había un detallito ahí que no notaste, pero que después usé, ¿va? Siempre estuvo planeado. Número 2, que es el, no estaba planeado, pero como lo mencioné alguna vez, decidí usarlo, ¿no? Es muy parecido, honestamente es muy parecido. La diferencia es esta. Para mí la diferencia es esto. Existen los Juegos del Hambre, no sé si los ubican. Entonces en los Juegos del Hambre hay un personaje llamado Haymitch. Se menciona que el güey ganó algunos juegos, bla bla bla, de Juegos del Hambre, ¿no? Y entonces recientemente sacaron un libro sobre él. Y la autora básicamente lo que hizo fue, güey, ya escribí sobre Haymitch, ya hablé ciertas cosas de él, voy a usar todo lo que mencioné sobre él en el nuevo libro que estoy escribiendo de él, que pasó 20 años antes. Entonces, estaba en la historia, a lo mejor no tenía planeado sacar su libro, a lo mejor sí, quién sabe, yo no puedo saber, pero vamos a decir que no, por cuestión de explicarles, ¿no? Entonces, como como tenía ciertos puntos en la historia, los tengo que volver a usar para que funcione, ¿no? No lo tenía planeado, pero usé lo que estaba escrito y parece que siempre lo tuve planeado. Entonces viene el número 3. Lo vamos a ver en Harry Potter. Otra vez Harry Potter. Entonces es que son referencias que tengo que hacer que sean fáciles de entender. Entonces en Harry Potter, en el último libro, empiezan a mencionar mucho la varita de Sauco y la varita de Sauco y la varita de Sauco, que es un objeto que a lo mejor decidieron inventar de último minuto, ¿no? Porque
Si hubiera estado planeado, a lo mejor lo pudieron mencionar mucho antes. Güey, estamos en el tercer libro, mencionamos la varita de Sauco que aparece en el séptimo libro, ¿no? Eso sería estaba planeado y no te diste cuenta. En este caso me lo inventé, pero sigue funcionando dentro de la estructura de lo que es Harry Potter. Contexto. En el primer libro de Harry Potter nos mencionan que la varita elige al mago. Entonces, en el último libro, Harry le gana a Voldemort porque la varita elige al mago. La varita sabe quién es su dueño. Entonces, la varita de Sauco sabe que Harry es su dueño y eso hace que Voldemort pierda. Entonces, se lo inventaron, pero sigue funcionando dentro de la estructura de lo que habían construido. Es decir, la varita elige al mago. Eso sigue todo el tiempo, sigue así, ¿no? De que... Entonces, se lo sacaron de la cola, se lo inventaron. Oh, la varita de Sauco, invencible, ¿va? Pero como está basada en algo que pasa dentro de la historia y está bien construido, se mantiene, ¿va? Un ejemplo de cuando se lo sacan de la cola y no tiene sentido porque va contra las mismas reglas que tú habías puesto, ¿no? O sea, si yo digo, güey, nadie en el mundo puede controlar el fuego y después muestro un personaje que controla el fuego, me estoy contradiciendo a mí mismo de que, ¿va? Yo lo podría decir como, nunca se ha visto a nadie usar el fuego. Entonces, nunca se ha visto, no quiere decir que no se pueda, ¿va? O tendría que explicar por qué ese güey puede usar el fuego. Pero bueno, un ejemplo de esto está en Crepúsculo. Entonces, en Crepúsculo, la última película, o al menos la última que yo vi, hay una morra que le enseña una visión a un señor que lee la mente, ¿no? Y el caso es que durante la visión vemos cómo se hubiera dado la pelea y la matanza y todos se mueren y nadie feliz. Y entonces el tipo es de, uy, mejor no peleamos, amigos, porque se iba a morir, no, claramente, no era por otro. El problema con esto es que en la visión se ven hombres lobos. Cuando en la primera película literalmente así de que te lo ponen ahí de, no güey, es que en mi visión no aparecen hombres lobos. Entonces es como que no aparecen hombres lobos, pero me acabas de decir que sí aparecen hombres lobo. Entonces, puede ser, tal vez no lo explicaron en la película, puede ser, esa es una cosa que yo estoy pensando, que a lo mejor sus poderes mejoraron con el paso del tiempo. A lo mejor en la película no lo explicó, pero me lo saqué de la cola, ¿sabes? Inventé este pedo porque se veía bien chilo de que aparecieran lobos, se veía más realista, porque si no hubiera aparecido lobos, la gente hubiera sido de, no hay lobos, porque los lobos no aparecen en su visión, es una visión. Pero les digo, básicamente se lo inventaron, se lo sacaron de la cola, y contradice lo que ya habías dicho. Entonces, existen estos 4 temas. Es bien importante tenerlos en mente, es muy importante desde mi punto de vista planear lo que vas a meter en una historia, ¿va? Si la historia es corta, no hay tanto pedo, porque la terminas de escribir. O sea, si es un libro, lo terminas de escribir y es como, güey, en el último libro me inventé esto, bueno, en el último pedazo del libro me inventé esto, déjame devuelvo al principio, ¿va? Y lo meto ahí. Por ejemplo, hablamos de que este güey hace empanadas, ¿no? Entonces, dijimos que aprendió para ella, ¿va? Entonces yo podría meter de que, sí, pero es que aprendió con la receta de su tía, que se la había heredado. Y yo podría meter a su tía al principio de, sí, no, es que recibió una herencia de mi tía, y había un diario, y en el diario venía cómo hacer empanadas. Y ahí lo podría meter, ¿va? De nuevo, yo me doy cuenta a mitad de la historia que ocupaba que ese güey tuviera una conexión para hacer empanadas, ¿no? O sea, ¿cómo aprendiste, güey? ¿Quién te enseñó? No había videos, o sea. Y entonces como me doy cuenta a mitad de la historia y quiero que parezca que lo planeé todo el tiempo, me devuelvo al principio. Y como nadie más ha leído la historia y nadie sabe, puedo decir, güey, estuvo planeado desde el primer capítulo, güey. O sea, siempre estuvo ahí ese momento. Es un poquito como, no sé si han visto El gato con botas, la primera, donde sale el huevito. Que el huevito le hace la de yo siempre estuve ahí. Y salen un montón de escenas que está el huevito apareciendo en todos los momentos importantes del gato, ¿no? Básicamente es eso. Desde mi punto de vista, es el punto central de una historia. Te cambia mucho la perspectiva cuando estaba planeado y cuando no. Pero bueno, ya me voy. Ya me fui.